Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o tal vez también muy buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando. Nos da mucho gusto recibirlos en una emisión más de su podcast, Tergum, el podcast. Estamos ya cerca de nuestro episodio número 21. Gracias a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de esta segunda temporada. Y bueno, como siempre, trayéndoles temas de gran interés, ¿no? Esta emisión estamos justamente también enfocados, como ya quienes han seguido nuestros episodios, enfocándonos hacia el cierre del año, trayéndoles consejos importantes, tanto para quienes están del lado de las empresas como quienes están trabajando para ellas, para que obviamente puedan estar preparados para un excelente cierre de año y preparación para el próximo. Como siempre nos acompaña una vez más un especialista destacado para en esta emisión que vamos a estar hablando justamente de algunos consejos fiscales para el cierre de año, que sabemos que es muy importante pues estar preparados ahí con nuestros presupuestos, ¿no? Sabemos que tener un efectivo control de nuestros negocios, ya sea una empresa grande, una empresa mediana o pequeña, pues siempre conocer nuestras finanzas nos puede orientar a tener una mejor planeación fiscal y, bueno, sobre todo prepararse o anticiparse al siguiente ejercicio fiscal. Para eso nos acompaña el día de hoy el maestro Rafael Lima Fosado, quien, bueno, pues repite con nosotros en esta mesa, en este programa. Estuvo acompañándonos al inicio de la temporada, pues ahí hablando un poco del nearshoring. Hoy nos habla también sobre algunos consejos fiscales. Maestro, mucho gusto de tenerlo aquí con nosotros una vez más. ¿Qué tal? Pues un placer, como siempre, que me inviten, que tengan ese interés en el tema fiscal. Y pues sí, con muchos cambios. En aquella temporada como que todavía no sabíamos qué iba a pasar con México y hoy ha sido una revolución y una serie de cambios porque tenemos temas internos y temas externos. Y temas, vamos a decir que a futuro que también nos pueden afectar. Entonces, muy interesante ahorita. Es un reto para todo empresario. Así es. Pues maestro, usted como doctor en ciencias de lo fiscal, pues obviamente su experiencia nos va a estar apoyando a lo largo de estos 60 minutos que vamos a estar platicando. Bien decía, aquella ocasión que platicábamos, todavía estábamos en expectativas de qué va a pasar, no había certidumbre todavía. Hoy ya tenemos 2 designaciones, tanto digamos presidenciales a nivel nacional como pues con nuestro vecino del norte, ¿no? Y bueno, eso también pone nuevas cartas sobre la mesa y abre nuevos panoramas, nuevas expectativas sobre lo que va a pasar en los próximos meses, sobre todo iniciando el año. Pero bueno, si nos puede antes de eso dar una breve presentación para quienes no han tenido el gusto de conocerlo todavía, si nos puede regalar una presentación suya. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues mira, yo soy contador público del Politécnico y soy abogado por la Universidad del Valle de México. Aparte, tengo estudios de maestría en impuestos y estudié un posgrado en España. Allá fui a darle una vueltecita y a saber los principios fundamentales. Y como ya lo dijiste, tengo un doctorado en ciencias de lo fiscal. Entonces eso me ayuda un poco a centrarme y a analizar todo esto con calma, porque creo que hay ahorita todo un efecto que checar. Mira, si me lo permites, yo antes de iniciar, lo primero que tengo que mencionar es que ya pasó la efervescencia del cambio. Mucha gente se enojó en la votación, mucha gente se defraudó y ahora sí, como diría el clásico, haiga sido como haiga sido, esta es la realidad. Y yo invito a todos los empresarios a que hagamos esta reflexión, porque creo que todavía a muchos no les ha caído el 20 y tenemos que entender una cosa. El gobierno anterior tenía una perspectiva, quería un cambio, y ahora que hablamos de la consolidación tenemos que entender como qué es eso. En realidad como que pensamos que lo de la cuarta transformación era un cliché, un nombre,
y como que no lo entendimos y no le vimos mucho efecto. Hoy creo que debemos entender para actuar en consecuencia. Que hay cosas que no van a ir para atrás, que dicen cuando el destino nos alcance, ya nos alcanzó. Y creo que ahí es donde es la punta de lanza para entender. Bien. A estas fechas todos sabemos que hubo una reforma judicial que cambia la estructura. Todos tenemos una opinión al respecto y todos vamos a tener una incertidumbre hasta que no se vean los cambios reales. Pero lo que sí tenemos que entender es que este gobierno no es socialista, pero es de tendencia social. ¿Eso qué significa? Va a significar que va a haber mucho apoyo a la parte laboral. Entonces es ahí como el primer punto que tenemos que checar. El primer punto que tenemos que darle la importancia. ¿En qué sentido? En que ahora las reformas van a ser interdisciplinarias. Ya no va a haber una actuación por materia. Voy a poner un ejemplo. Ya viene diciembre, sus posadas y el aguinaldo. Y ya sacaron un comunicado conjunto, la Secretaría del Trabajo, el IMSS y el SAT, que a más tardar el 20 de diciembre tiene que pagarse el aguinaldo. Pero ¿cómo voy a saber que se pagó? Bueno, porque hay que emitir un CFDI de nómina que diga aguinaldo. Entonces Hacienda va a estar al pendiente con sus robots que ya se emitió el CFDI y vamos a tener la presunción de pago. Si al 20 de diciembre no se ha pagado el aguinaldo, que todavía no sabemos si va a aumentar o no, todavía estamos en esa expectativa que como hacen las cosas estos señores puede salir, o sea, oye, dices, ya estoy en noviembre, ya la libré. No, discúlpenme, pero no. Todavía nos pueden dar un carpetazo y si hay necesidad y velocidad, lo van a sacar. Creemos que por todo lo que ha sucedido van a tener la prudencia de no hacerlo, pero, repito, no se descarta. Bueno, entonces, si yo no lo he emitido, inmediatamente va a venir la Secretaría del Trabajo a revisar el aguinaldo, el pago del aguinaldo, porque es parte de la condición general de trabajo. Entonces, ahorita hemos hablado mucho de, oye, y ha sido muy sonado el término compliance. Ajá, y compliance para acá y compliance para allá. Y la gente ha entendido compliance o lo hemos mexicanizado como cumplimiento. Y no. El compliance surge del riesgo. O sea, cuando hay un riesgo, tiene un compliance. Es decir, oye, a ver, y por eso hablan de compliance por materia. Si hay un riesgo laboral, debe de haber una acción que trate de ¿qué? De eliminarlo o minimizarlo. Ese es el compliance. Entonces, si ahorita ya me están diciendo que van a revisar las condiciones generales de trabajo y que va a entrar en conjunto Secretaría del Trabajo, Hacienda y el IMSS, entonces ese es un riesgo. Entonces tengo que tener un compliance. Entonces, ¿qué tengo que tener? Una medida que va a dar seguimiento para yo darme cuenta que no voy a fallar, que no puedo fallar, porque si fallo, voy a tener esa consecuencia. Entonces, eso es lo primero que debo de entender, que van así las cosas y que obviamente, repito, va a haber mucho apoyo al trabajador. Entonces, pues si yo no tengo bien regulado mi tema de... Porque mira, cuando se habla de condiciones de trabajo, entiendo pago de nómina. Pues no. Seguridad e higiene. Pago de prima dominical. Pago de tiempo extra. Exámenes médicos a los trabajadores. Cada 6 meses se tiene que hacer un examen médico. Y debe de estar a disposición. Reglas para embarazadas y reglas para menores. Comisión mixta de seguridad e higiene, comisión de capacitación. Luego no les hemos dado los cursos de capacitación. Por cierto, Tergun tiene un área de capacitación. Entonces, señores, a ver, muchas veces tú hablaste ahorita del cierre, ¿no? Y muchos patrones ya en su lógica ya hicieron un examen para ver cómo están sus ingresos y cómo están sus deducciones, ¿no? Y muchas veces dice uno, oye, ¿qué hago para pues poder tener una carga fiscal menor?
¿qué es lo que le hemos llamado planeación? Bueno, pues yo revisaría esto y, por ejemplo, me acercaría a los expertos de Tergum, que tú sabes que son expertos en recursos humanos, ¿no? O, ¿cómo le llaman ahora? Reclutamiento de talento, ¿cómo le llaman? Es que ya no es RH, ¿no? Ya cambió, ahora es el talento, ¿no? Lo que estamos hablando. Y entonces, pues repito, yo verificaría eso, porque igual y a lo mejor lo que necesito es una auditoría de cumplimiento, un checklist que a lo mejor los expertos de Tergum lo pueden hacer y obviamente pues va a haber un costo, obviamente, ¿no? Un honorario, baja mi carga. Pero imagínate que no tengo capacitación, que no he cumplido con el programa. Pues estoy todavía en tiempo de venir con Tergum y decirle, oye, Tergum, ven y hazme mi plan anual de capacitación y a ver cómo voy en las habilidades y todo, porque repito, esos detalles que a lo mejor antes no les dábamos importancia, repito, tenemos que entender que es la tendencia de este gobierno, porque obviamente mucha gente, ¿por qué votó? Pues por el aumento de las vacaciones, por el aumento del salario mínimo, o sea, sí van en el bolsillo. Entonces, pues obviamente nos acaban de enseñar como por dónde va. Repito, puedo estar enojado, puedo aceptarlo, no aceptarlo, pero es una realidad. A fin de cuentas se va a seguir ese plan que ya se tiene. Así es. Y bueno, además de todos estos puntos que usted menciona, cabe destacar que de pronto también existen o podrían existir algunos cambios en las normativas que se suman a estos ya de por sí pues puntos específicos que como empresas sabemos que se deben cumplir hacia el cierre del año fiscal y que se deben de tener en cuenta, ¿no? No sé si usted nos pueda mencionar algunos. Claro, todo gusto. Sí, hay algunos de los cambios o principales cambios en la normativa fiscal que se deban estar tomando en cuenta previo a pues el cierre del año fiscal. Sí, mira, hay un parteaguas. Son dos situaciones bien importantes a considerar. Vamos a tener un cierre con las reglas que están vigentes al día de hoy, pero sí vienen cambios. Siempre que hay un cambio de gobierno, vienen cambios. Y cuando la presidenta dijo, no va a haber aumento de impuestos, quizás no entendimos bien el mensaje. Por eso te digo que hay que poner un poquito de atención, porque el que no haya aumento, o sea, nuevos impuestos, no quiere decir que no haya cambios en los impuestos. Entonces, sí vienen unas reglas que te vamos a enumerar que obviamente van a modificar radicalmente el sistema tributario mexicano. Sí, se habla, ¿no? De que estas regulaciones van a ser incluso un poco más estrictas, ¿no? Son más estrictas, sí. Y mira, algún amigo fiscalista me decía, maestro, pues no hay, o sea, escuché, vi que ponen, ya ves que hoy por hoy en sus historias de WhatsApp o en sus redes, ya no hay cambio fiscal, ya lo dijo la presidenta y yo le comentaba, no, permíteme, claro que vienen muchas cosas, porque hay unas cosas que vienen por efectos internacionales, que queramos o no, nos van a repercutir. Ahorita vamos a ver qué sectores. Y hay otras que son por efecto de la actividad propia que va teniendo la materia fiscal, alguna tesis de jurisprudencia, alguna experiencia que encontraron, tratan de como regularla. Pero adicionalmente a eso, hoy tenemos un paradigma que resolver. Mañana, como muchos saben, se cumple la fecha para que el secretario de Hacienda presente la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del país. Y no la tiene fácil, en realidad nuestro secretario, que fue ratificado ayer, ¿verdad? Martínez de la O, pues sí tiene un problema muy complicado. ¿Por qué? Y déjenme decir un chiste, ¿no? Como dicen, hay que tener, o quieren tener la botella llena y a la vieja borracha. O sea, en ese, y déjenme decir esto en esos términos, porque por un lado se ha anunciado que va a haber aumento en los programas sociales, y hay unos que ya están elevados a nivel constitucional, entonces no se van a tocar, pero por otro lado va a haber una reducción de inversiones. Entonces, y no va a haber endeudamiento. Entonces, ¿cómo tú puedes aumentar el gasto social? ¿Cómo puedes tú reducir tu deuda y hacer inversión?
O sea, no cuadra. Sí, no. O sea, exacto, no alcanza, exacto. O sea, yo tengo un salario en casa y llega mi hija y me dice, oye, papá, es que quiero ir al concierto de Taylor Swift. Papá, es que necesito ropa nueva. Sí, mija, pero es que ya viene el aguinaldo. Ok, viene un aguinaldo. Pero entonces, y el seguro de vida, y el seguro de los autos, y hay que reparar porque mira, ya hubo daños en la casa. Entonces, imagínate que le digo a mi hija, sí, a todo. Pues, ¿de dónde? ¿O cómo va a salir? Eso quiere decir que, y obviamente, a la luz y en la cercanía, no vemos un tema como un aumento petrolero que pudiera garantizarnos que va a haber un aumento de ingresos por temas petroleros. Entonces, como si te fijas, voy quitando circunstancias y el único y sano ingreso es el ingreso fiscal, el ingreso de los impuestos. Pero no va a haber nuevos impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lamentablemente, ya han salido los expertos de economía y nos han dicho que México no va a crecer. O sea, la expectativa del Banco de México y de Hacienda era que íbamos a crecer un 3% en este año. Nos acaban de confirmar que el crecimiento del año es de 1.5. O sea, la mitad de lo que pronosticaron. ¿Y cómo vamos a estar el año que entra? Pues a 1.2. O sea, México va a entrar en una recesión. Vamos a pensar que, no recesión, a lo mejor el término es muy agresivo, pero sí una desaceleración. O sea, no voy a estar peor, pero no voy a estar mejor. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para gastar más si como país no tienes? Entonces, yo te voy a decir dónde queda el tema. En el cumplimiento, en la fiscalización. El problema, también hay otro problema. ¿Qué hizo López Obrador? Y en ese momento, la jefa del SAT, ¿no? Que ahora es nuestra flamante secretaria de la Función Pública, Buenrostro. Había un colchón en grandes contribuyentes. Y entonces lo que empezó a hacer fue atacar a los grandes contribuyentes. Y esa estrategia hizo que efectivamente pagaran. Con López Obrador, algo que empezó Peña Nieto, fue hacer estas visitas, enviar estas visitas electrónicas o invitaciones electrónicas, y ahí empezamos a darnos cuenta que había una variación entre lo que le llamamos CFDIs o facturas con lo que había declarado, y entonces empezó. Bueno, con ese instrumento, el CFDI, es como nos fiscaliza la autoridad y cómo puede darse cuenta si hay o no diferencia. El problema es que López Obrador tuvo 6 años para corregir a los grandes contribuyentes. Y si no estaban de acuerdo, hay litigios, como el de ¿cómo se llama? Salinas Pliego. Pero, pues no tenemos tantas empresas. Déjame decirte, y el propio López Obrador lo dio a conocer, de Mexicali a Chetumal solamente hay 2 millones de empresas. Eso es todo lo que hay en México. Los contribuyentes, personas morales en México, son 2 millones. De esos 2 millones, 126,000 son grandes empresas. Lo demás son medianas y pymes. Entonces, si yo ya le pegué a las grandes, y te estoy hablando del compliance. O sea, a ver, no se emitió el CFDI bien. Se emitieron notas de crédito. Hubo devoluciones. Hubo error contable. Pues ya fueron revisados. Esas empresas grandes tienen compliance. Entonces, si ya les pegaste, es obligatorio. O sea, no les vas a volver a pegar en el mismo lado. Ellas ya sacaron medidas de corrección y haz de cuenta que en su cierre, en su checklist, tienen todo eso que ya les pegaron. Entonces van a empezar a validar. Oye, ¿qué diferencia? A ver, ya tienen sus robots, ya tienen su tecnología, ya revisaron, ya hicieron sus conciliaciones y debe de salir perfecto. Porque si no, obviamente, pues corren al contador y van a tener, porque no pueden darse el lujo de perder. Uh-huh. Entonces, si eso ya está corregido, ¿ahora qué sigue? Pues voy a tener que bajar la escala de revisión. Entonces, si en López Obrador no me había tocado, hoy debo de entender que sí
la probabilidad de que sea fiscalizado ya es muy grande. O sea, como empecé con los grandes, pues la posibilidad de los grandes era el 90% y a lo mejor de un mediano del 90 era el 50 y un pequeño pues era el 10 o el 20 y así pude vivir. Hoy por hoy, y eso cambió, este espectro ya se reguló, entonces el mediano y el pequeño aumenta. Entonces la posibilidad que a un mediano lo fiscalicen es casi del 80, o sea, es un hecho que te van a revisar y siguen las micro y pequeñas, que ya es más de un 60. Y como ya se acabaron las personas morales, ¿qué sigue? Las personas físicas. Los trabajadores no, porque los trabajadores ya están fiscalizados con la nómina. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes quedan? Los profesionistas. Abogados, contadores, médicos, toda esa rama es la que va en posibilidad a revisarse. Entonces, la reforma, pues, o sea, diciéndote esto, ¿qué pasa? Que la reforma viene en ese sentido, justamente en decir, a ver, yo voy a, o sea, por ejemplo, el tema de las factureras o los EFOS que se les conoce, pues sigue en el tema agresivo, es más, viene muy duro. Te voy a decir, déjame decirte, y no es asustar, pero sí hay que tener, repito, y entender las situaciones. Si hoy tú tienes una operación con un proveedor y ese proveedor no tuviste el cuidado de verificar que cumpliera los requisitos de existencia del artículo 69, no voy a decir muchos artículos, pero hay unos que son esenciales que todos deben de saber, inclusive el empresario. 69B del Código Fiscal, que es muy sencillo, que tenga una estructura, que tenga personal, que tenga activos. Si ahorita yo no me doy el tiempo de verificar eso, puede que caiga en un EFO. Y te voy a decir que dice la reforma, que si yo realicé una operación con un EFO, prácticamente me está diciendo que no voy a tener medio de defensa. O sea, prácticamente si ella tipifica que hice una operación, en ese momento dice es una operación inexistente, es no deducible, pero hay una sanción. Pero si el monto es de una cuantía interesante, 7 millones, inclusive se puede convertir en un delito fiscal. Y hace un par de semanas se modificó el artículo 19 de la Constitución y salió ¿qué? La prisión preventiva oficiosa. Entonces, fíjate nada más un descuido garrafal que puede pasar, que el empresario confía en su contador y no le da seguimiento y creo que están haciendo su chamba, pues y llegamos a estos temas, pues puede llegar el día de mañana a que le digan, ¿sabes qué? Vas a tener prisión preventiva oficiosa. Y él diga, no, pero ¿cómo? O sea, prisión preventiva, o sea, siento que me muero. Pues sí, porque no tuviste el cuidado de verificar que tus proveedores cumplieran los requisitos de existencia. Lamentablemente hay un tema, las grandes empresas son como muy formales, ¿no? O sea, y todos lo entendemos. Oye, yo quiero trabajar con Walmart, yo quiero trabajar con Soriana, yo quiero trabajar con Sanborns, yo quiero trabajar con Ocesa. Pues hay un registro de proveedor y nadie ponemos ningún pero. Uh-huh. No, sí, no, pues hay que registrarse en la página. Pero si la tiendita de la esquina me dice, dame tu declaración, no, ¿por qué? Yo no quiero. ¿Qué vas a hacer con ella? Y entonces es una forma de validar. Entonces, repito, por eso es que te digo que el empresario debe de entender su situación para saber cómo protegerse. Uh-huh. Y ese sería uno de los temas. O sea, algo importante de la reforma fiscal viene por ahí, por la regulación de los CEFOS. Uh-huh. Ajá, adelante. Sí, claro, y aparte porque bien menciona usted, uno puede estar cayendo en incumplimiento, no más básicamente por desconocimiento, ¿no? Y si estas políticas, a fin de cuentas ahora serán más restrictivas o más, la recaudación será todavía más impositiva. Hace rato mencionaba que si bien pues ya las grandes empresas, los consorcios,
justamente ahora al cierre fiscal ya tendrían ahí su checklist ya listo sobre lo que se tiene que hacer y ahora seguiría el siguiente sector, ¿no? Que son pues ya las medianas. ¿Cuáles sería, si nos puede puntualizar, este checklist que también tendrían que estar teniendo ellas, pues, Sí. digo, para un poco prevenirse? Sí, claro. Mira, a ver, muy rápido. Tú hoy por hoy estamos en la tecnología y repito, y tienes que saber cuáles son las herramientas que tiene Hacienda. Y lo bueno es que sí son fáciles de identificar. Tiene dos fundamentales. O sea, son dos armas mortales que tú debes de cuidar, pero súper bien. Uno de ellos son los CFDIs, las facturas. Porque hoy por hoy, mira, ha habido una cosa que se llama invitación o lo que le llaman también auditorías profundas, que es el estudio de los CFDIs. Entonces, con ese estudio de CFDIs, la autoridad tiene alcance del 100% de tus operaciones. Hace muchos años, te estoy hablando de hace unos 15 años, había un chiste que decían, pregúntele a Hacienda de qué chicles como. Porque Hacienda sabía que chicle era el que te gustaba. O sea, hablando del grado de fiscalidad. O sea, entre Hacienda y tu esposa no había tema, ¿no? O sea, en realidad te tenían igual de fiscalizado. Perdón el chiste misógino, pero pues es que creo que todos lo entendemos, ¿no? Claro. Entonces, si eso pasó hace 15 años, ahora está peor. O sea, hoy sí recibo una invitación y he encontrado a muchos colegas contadores que dicen, oye, a mí me vino la invitación profunda, yo ya entregué la información y no me han contestado. Y me vuelven a preguntar lo mismo. Ok, moraleja. Si se mueve como pato, grana como pato, es un pato, no es un perro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo no estás haciendo bien y que no has satisfecho los criterios del SAT. Porque hoy por hoy, Hacienda ya se basa en la inteligencia artificial. Uh-huh. De hecho, hay una cosa que se llama plan maestro. No me acuerdo si en el Nearshoring lo platicamos o no, pero hay una cosa que se llama plan maestro y los empresarios lo deben de buscar. Y está en internet, o sea, esto es bien fácil. Hoy por hoy, o sea, el empresario que le tarugué y no puede confiar en el contador. Porque de hecho, realmente sí tiene herramientas para saber cómo está su empresa, ¿eh? Muy fácil. Entonces, yo veo el plan maestro y ahí dice uso de inteligencia artificial. Entonces, hoy son robots. Entonces, Hacienda sabe tus ingresos al 100, tus gastos al 100, tu nómina al 100, tus retenciones al 100. Entonces, hoy no le puedes taruguear. Y ese sería el primer checklist. Que todos mis CFDIs estén conciliados. Uh-huh. Primero que nada, ¿qué tengo que hacer? Entrar a una cosa que se llama depositorio, que nada más necesito la firma electrónica. O sea, no necesito ser un genio, ¿eh? Pues digo que el empresario que le tarugué es por que se dejó engañar o por flojito. Pero él puede checar porque en ese depositorio o puede buscar una cosa que se llama opinión de cumplimiento. Y eso, repito, me meto a la página del SAT, pongo mi RFC, pongo mis claves y voy a entrar. Y voy a buscar la opinión de cumplimiento. Eso todo empresario se la debe de saber. Y de hecho se la debe de preguntar a su contador. A ver, dame la opinión de cumplimiento. Y debe de decir positivo. ¿Sí dice positivo? Todo bien. Dedos arriba, ¿no? Pero si no, va a decir negativo. Pero lo bueno de esa herramienta es que te va a decir todos los incumplimientos que tienes. Ahí te va a decir, no has presentado tal declaración, no has pagado tal declaración, no. Entonces, claro que yo puedo saber. Entonces te digo, el primer checklist es opinión de cumplimiento positiva. Primero. Segundo, todos los FDIs perfectamente conciliados con la declaración y con mi contabilidad. No puede haber diferencias. Una diferencia, ya sabes que te va a fastidiar Hacienda en un requerimiento. Porque, o sea, a ver, si el contador es flojo, si no quiere entender, pues Hacienda te va a entender a fregadazos, porque no te va a dejar. O sea, van a entrar los robots y los robots, tú lo sabes. O sea, cuando cualquier gente de tecnología te dice, oye, pon yo odio esa cosa, ¿cómo le llaman? Cuando tienes que ponerle las letritas que te dan, ahí se me olvida cómo se llama. El código, ¿no? Ajá, sí, pero que no eres un robot. Ajá, pero ya ves que porque de hecho es para que no lo hagan los programas, ¿no? Ajá. Es que, bueno, tiene un nombre, pero yo como vienen distorsionadas, pues no le entiendo, ¿no? Y a mí me cuesta mucho trabajo. Pues así estamos.
O sea, en realidad, hasta que yo no ponga lo correcto, no me van a dejar de molestar los robots. Entonces, pero ¿qué pasa? Que cada vez que me piden información y no la aclaro, ¿qué piensa Hacienda y el robot? Este es tonto. O sea, es decir, este no está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se eleva mi nivel de fiscalización, el grado de fiscalización. Ajá. Es como la esposa, ¿no? Oye, me cachó en el Facebook, hay una foto, un mensajillo ahí medio raro. Empieza la fiscalización. Sí, claro. Y después se da cuenta que, no hay mensaje, pero llegó tarde. Te tiene más checado. Te tiene más checado, ¿no? Y empieza hasta que de plano ya es el espionaje completo, ¿no? Y te cacha. Entonces, así pasa. O sea, esa lógica es la lógica de Hacienda. Obviamente, no me contestas, entonces no estás haciendo el bien, prográmale una auditoría. Entonces, ahí es cuando el empresario, o sea, no nos podemos engañar. O sea, repito, me puedo dejar engañar y echarle la culpa a alguien por algo que no hice. Pero en realidad, sí sé que algo no está bien. Uh-huh. Entonces, repito, ese sería el primer checklist que tendríamos que hacer. Después hay otros checklists que son de contador, que son las conciliaciones bancarias, porque hoy por hoy también está el tema del dinero. O sea, y toda esta información me la debe de dar mi contador de manera genérica, ¿no? A ver cuáles fueron los ingresos, cómo está declarado, cómo están los estados de cuenta. Y al final de cuentas el empresario, por eso es empresario, porque tiene ese timing del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa también que nos da una herramienta Hacienda, que tampoco puedo tener problema, se llama visor de nómina. Otro gran tema, y casi es el gasto más grande de casi todas las empresas. Las empresas tienen 3 gastos importantes, muy importantes. Uno de ellos es las compras, otras son la nómina y otras son la energía. Y tú casi contando eso, te puedo decir que tienes más del 80% de tus deducciones verificadas. Entonces, obviamente, pues si son compras de importación, pues yo le debo de pedir a mi agente aduanal que me dé un resumen del año de todos los pedimentos de importación. Sí, y te digo, y el siguiente que es la nómina, yo puedo decirle al contador, a ver contador, dame mi visor de nómina, porque el visor de nómina me va a dar un resumen de todo lo que pagué en el año. Y entonces, muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que de momento le están metiendo gol al patrón, porque ya se fue un trabajador y sigue cobrando la nómina, ¿no? Empiezan los fraudecillos ahí. Pues ¿sabes qué? Oye, pues este trabajador ya lo di de baja. Oye, no, este señor se fue en septiembre, es noviembre y sigue cobrando. ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, hasta detección de fraudes sí, claro, te sirve, pero hay otro indicador que Hacienda tiene para que tú cruces y no tengas problema. Entonces, si tu nómina está bien pagada, si tu nómina está bien cuadrada con tu visor de nómina, con tu bajada de CFDIs y con tu contabilidad, no vas a tener problema. Entonces, ese es un tema. Ahora, otro checklist muy rápido y muy importante. Lo que tiene que ver con una cosa que se llama prueba global para efectos del seguro social. Es muy sencillo. Son todos los conceptos que tú pagaste y hay unos conceptos que son integrantes del salario y otros que no. La previsión, por ejemplo, la previsión social, sabemos que no es, pero tú tomas todos los conceptos. Ya tienes el visor de nómina, ya tienes todo el año. Entonces dices, bueno, salario sí, tiempo extra sí, aguinaldo sí, premio sí, previsión social no. Ok, sumo todo eso y después quiero y veo todo lo que se pagó. Todo eso lo divido entre 0.01 y que es la cuota de guarderías. Y me va a dar, obviamente si piramido, me da la base. Si yo al pagado le pongo la tasa, pero en lugar de multiplicar divido, me da la base. ¿Esa base con qué me debe de coincidir? Con mi visor de nómina. Entonces sé si he pagado correctamente o no el seguro social. Entonces, si te das cuenta, son 5 o 6 movimientos que no necesito gran cosa y que me dan la seguridad de la razonabilidad. Y hay un último, que es importantísimo.
y tiene que ver con una cosa que se llama tasa efectiva. Este es un instrumento poderosísimo porque va a ver el comportamiento del sector y tú vas a ver si tú eres el negrito en el arroz. Es decir, voy a lo siguiente. Todo el sector construcción ganó y pagó un 2%. Pero todo el sector. Y tu empresa que es constructora, ¿qué crees? Perdió el 20%. Entonces, ¿Hacienda qué hace? ¿Hacienda tiene que revisar a todas las constructoras? ¿O nada más tiene que revisar la que tiene un comportamiento diferente? O sea, no tengo capacidad para revisar a todo el sector construcción. Pero sí, el sector, repito, creció y todos pagaron. ¿Cuáles son las que no pagaron? ¿Cuáles son las que perdieron? Obviamente son mucho menos. Entonces esas son las que voy a revisar. Entonces, hoy una obligación de un empresario es saber cuál es su tasa efectiva. Eso también, señor empresario, es bien sencillo. Nada, me meto a internet. Tasa efectiva de mi sector. O sea, tasa efectiva de impuestos del año. Entonces, ahí vienen, en esas tasas efectivas viene todos los sectores, comercialización, servicios profesionales, construcción, mineras, transporte, todo. O sea, en realidad, te repito, con 5 elementos, un empresario controla su empresa. No necesito más cosas. Porque obviamente ese comportamiento va a decir, oye, contador, pues todo el sector pagó un 1% y nosotros no. Tú no. O sea, como platícame, ¿por qué? No quiere decir que es obligatorio que estemos pagando ese porcentaje, pero es un indicador de comparación que sí o sí Hacienda está usando y que sirve para fiscalizar. Entonces, si yo verdaderamente perdí, porque puede pasar una cosa. Con el Tren Maya, el único que ganó fue el gobierno. Y lo digo con todo respeto, porque toda la gente, muchísimos proveedores del gobierno del Tren Maya, no les han pagado. Uh-huh. Entonces, obviamente, está una pérdida. Obviamente, el sector construcción pudo haber crecido, pero todos los del Tren Maya, perdido. Entonces, yo aclaro eso y si lo tengo bien amarrado, no tengo por qué preocuparme. Pero esos son, te digo, esos 5 pasitos muy sencillos que realmente me van a dar una razonabilidad. O sea, van a decir, sí, ¿sabes qué? O sea, voy a poder argumentar. Y un empresario creo que lo que quiere es justamente eso. Dame los indicadores que yo necesito poner atención para controlar todo mi negocio. Y ese sería el dashboard que yo les diría que tendrían que tener. Me gusta que menciona que son 5 pasos sencillos, pero de pronto pues a los empresarios puede parecernos un poco complicado de entender, ¿no? Por eso, como bien mencionaba en un inicio, es importante acercarse pues a personal especializado, a gente que realmente lo entienda, lo sepa y eso sin eximir de la responsabilidad obviamente de cada empresario para pues saber orientar. Pero sin embargo ya mencionaba hace un momento un par de errores que pues se podrían estar cometiendo a la hora de generar pues una planeación o de estar realmente haciendo este checklist de 5 breves pasos que mencionaba, pero sí. Bueno, si nos puede mencionar brevemente cuáles serían algunos otros errores que podrían estarse cometiendo pues más frecuentemente, pues también para que los empresarios, tanto pymes como medianas como grandes empresas, pudieran estar atentos de no cometerlos. Sí, fíjate que hay un punto complicado que yo me lo he encontrado mucho, el tema de las devoluciones y descuentos. ¿Por qué? Porque mucha gente maneja lo que son las notas de crédito. Y eso ha sido, yo te puedo decir que de las revisiones profundas, el 90% es por eso. Uh-huh. Porque no lo saben manejar y no tienen una lógica. Otra cosa que ha pasado muy seguido es que luego, pues obviamente el país no siempre tiene la liquidez. Entonces puedo tener facturas de meses anteriores o de años anteriores y a veces llega el contador y no sabe cómo manejarlo. Y ahorita lo que yo me he fijado es el tema de lo que se conoce como cancelación de ingresos y debe de ser una cancelación por sustitución. ¿Qué hace el contador? O por instrucción del empresario, cancela las facturas y las vuelve a emitir. Bueno, pues ¿qué significa eso? Si nada más hace eso, cancela y emite, pues obviamente en el mes que vuelve a emitir, vuelve a generar el ingreso y dice, pero es que es de años anteriores. Sí, pero no hiciste la vinculación.
hay un proceso para eso, es importante. Y te voy a decir otro tema que está pasando muchísimo, que también es una cosa que también el empresario debe de estar cuidando mucho, la cancelación de sellos. Hoy por hoy la cancelación de sellos es una cosa, ya había pasado, ya en tiempos de Peña Nieto ya había pasado y el gobierno había prometido que no iba a volver a pasar, porque con Peña Nieto, o sea, el incumplimiento de obligaciones, el no presentar declaraciones o estar como un EFO, te suspende el sello. Tiene su lógica. Si yo Hacienda ya detecte que tú eres una empresa facturera, pues ¿cómo lo hago? ¿Cómo dice la presidenta? Vamos a combatir con inteligencia, no con armas, con inteligencia. Pues sí, obviamente, si yo viendo que eres un tramposo, te inhabilito. Ya te cerré el negocio. Si tu negocio es facturar y ya no puedes facturar, efectivamente lo cerré, ¿no? Y si quieres venir, tienes que aclararme de qué se trata o por qué fue tu incumplimiento. Bueno, eso es un pecado que no podemos tener los empresarios, es deber más de 2 declaraciones. O sea, tú puedes estar omiso, 2 declaraciones, 3, te van a suspender los sellos. Entonces por eso te decía la opinión de cumplimiento, con esa inicié, porque esa te va dando la idea. Y te repito, esa es bien sencilla. Esa, ahora sí que se la puedo pedir a mi contador o yo mismo me puedo meter. Así que mi control interno mío hacia mi contador es, yo me meto y bajo la opinión de cumplimiento y ahí voy viendo que, y obviamente, por ejemplo, a lo mejor no tengo liquidez, a lo mejor necesito una decisión, ¿no? Una matriz de decisiones, pago la nómina, pago el aguinaldo, ¿qué hago? Bueno, ¿cuántas declaraciones debo? 2, tengo que pagar, porque si no me va a parar el negocio. Ese es uno de los errores más comunes que se tiene. Y otro, y es muy grave, el tema del IVA. Mira, el IVA desde que nació ha sido un problema, de verdad, porque el empresario realmente a veces por desconocimiento, a veces por abuso, pero ha contemplado el IVA como su capital de trabajo. Entonces llega el día de pagar el IVA y son unas cantidades que no tengo. Entonces, y sobre todo este consejo es para las micro y para las personas físicas. Yo siempre les he recomendado, como ojos que no ven, corazón que no siente. ¿A qué voy? A que mi gente de tesorería, o yo si soy yo el tesorero, pues cobro y debo de mandar el IVA a otra cuenta de otro banco. Realmente a lo mejor me va a dar un poquito de dinero en inversión, poquito, pero lo que me va a garantizar es que ese dinero yo ya sé que no está en la cuenta corriente. O sea, yo ya vi que no tengo ese dinero. Sé que está el otro, pero tu lógica es no lo debes de tomar para que cuando llegue el fin de mes tú tengas el dinero y lo hagas. Porque ese es el problema principal. O sea, hoy el gobierno va a cuidar 2 cosas fundamentales a morir. Una, el IVA. El principal ingreso tributario de México se llama IVA. Y entonces, y desde López Obrador, quitó una cosa que se llama compensación universal, quitó el que se pudiera compensar el IVA a periodos anteriores, ahora es en adelante. Entonces, han sido medidas muy fuertes y han indicado que no va a haber IVA. Es más, de hecho, hay mucha gente que antes pedía devolución de IVA, hoy no te lo están dando. Hoy por criterio, vamos a decir, de las centrales del SAT, es ve administrando el dinero. Tú puedes tener muchos millones a favor. No te voy a dar tus millones. Te voy a estar dando, o sea, vamos a poner, tú tienes 5 millones a favor y los solicitas. No te los voy a dar. ¿Cuál es la estrategia? Solicita como de 500 en 500. El SAT dice, ok, tienes 5, me estás pidiendo 500, va, sí te los voy a dar. 500. El siguiente mes otros 500. El siguiente mes otros 500. O sea, me voy de 500 en 500 hasta llegar a tus 5 millones. Pero si tú me pides 5 millones, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque el gobierno también necesita liquidez. Claro. Por eso te digo que tengo que entender la lógica de este gobierno. O sea, yo necesito dinero para mis pensiones. Yo necesito dinero para cumplir. Claro que social. Tú vienes y me quieres sangrar, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar, o sea, simple y llanamente, y te voy a poner miles de pretextos y te voy a pedir, por eso hoy quien pide devolución de impuestos son unos requerimientos de información que de verdad, ahorita sí, de verdad, te están pidiendo la acta de defunción.
De verdad, te lo juro. O sea, te piden los estados de cuenta, que analices. Entonces, tengo que entender ese detalle. Entonces te digo, un tema, IVA. Ese uno tiene que tenerlo, pero sagrado, el IVA. 2, nóminas. Ya sabemos que a este gobierno no le gusta la outsourcing, porque obviamente hoy por hoy, Zoe Robledo en el IMSS tiene que cumplir. Está el IMSS Bienestar. ¿De dónde demonios va a salir el dinero para hacer? Entonces, si yo le empiezo a taruguear con el Seguro Social, seguro los voy a tener encima. Pues, digo, son los dos grandes impuestos, las dos grandes cosas. Y la tercera, los factureros, los CEFOS. Esos son los puntos de referencia que yo debo de tener también muy claro como empresario. Hay otro elemento que entra en esta fórmula que justo estábamos hablando antes de entrar a grabación y que bueno, también tiene que ver, está un poco relacionado con la primera plática que teníamos hace ya algunos episodios que hablábamos del nearshoring y que justamente está relacionado, y lo dijo usted hace un momento, que tiene que ver con el tema internacional, ¿no? Justamente veíamos que, bueno, obviamente pues ya con la elección también que recién acaba de pasar en Estados Unidos y pues también sus políticas fiscales van a estar también impactando a nivel nacional en México. Esto pues sin duda va a afectar tanto a pymes como a cualquier empresario, ¿no? De una u otra manera va a terminar afectando. Entonces, estas reformas fiscales en Estados Unidos, me gustaría en primer momento si pudiera empezar a explicarnos, porque tenemos entendido que va a haber una reducción de la tasa en Estados Unidos y esto pues tendría sí ciertas afectaciones para la competitividad nacional. Entonces, si pudiera ampliarnos un poco más este tema. Con todo gusto, mira. Donald Trump en su periodo anterior modificó la tasa de impuestos a 21%. Hoy ya lo prometió que se va a ir a la tasa mínima del acuerdo OCDE. Para nosotros, para saber que un país es paraíso fiscal, sí tenemos como muy claro unos nombres, ¿no? Si te digo Aruba, si te digo Caimán, si te digo Irlanda, ¿no? Todos esos ya los hemos, la isla del hombre, la mujer, todos esos los hemos entendido como los paraísos fiscales. Pero en realidad un paraíso fiscal se da por la tasa impositiva. Y la ONU ha establecido un criterio. Cuando la tasa de impuesto de un país es menos del 10%, es un paraíso. En automático. La OCDE tiene un acuerdo. Y la tasa mínima que tú puedes cobrar es del 15%. Bueno, Donald Trump prometió que la tasa la va a bajar al 15%. Ahorita actualmente está como la de México, al 30%. Entonces la va a reducir a la mitad. Entonces, ¿sabes qué va a traer eso? Que obviamente, es más, de hecho, pues sí, los señores empresarios que nos están viendo, y lo sé de buena fuente, bueno, lo sé porque en el despacho me lo han pedido, ¿cómo muevo mi inversión a Estados Unidos? O sea, en realidad muchísima gente está tratando de emigrar, de cuidar su capital. Muchos empresarios no tienen lamentablemente confianza en este gobierno. Hay razones, la verdad es que no los puedo culpar. No les puedo decir traidores a la patria, porque en realidad todos cuidamos el patrimonio. Mira, muchos empresarios, y eso sí está a lo mejor en cierto nivel de la población, pues ha recibido a muchísimos venezolanos. O sea, en cierto sector, de momento Ciudad de México y algunos estados de la República se llenaron de venezolanos ricos que salieron de su país y vinieron a México a hacer base, y que vemos pues que en realidad pues vemos el fenómeno venezolano y esta gente se pudo salir. Entonces, hoy por hoy, con todo lo que se está viendo, con lo que te pueden expropiar, por ejemplo, ahorita en Quintana Roo se hizo de la noche a la mañana un cambio de suelo a Parque Nacional. Imagínate que tú tienes tus terrenos, tú eres un desarrollador inmobiliario, tienes tus hectáreas, estás listo para vender y ya entra el gobierno y te lo cambia le cambia el uso de suelo y ahora es Parque Nacional. Bueno, tú dirías, me expropió, que me pague. Y te dice, ¿cómo? Sí, me expropiaste. Y el gobierno te dice, no, espérame, es que a ver. Ya es mío. No, es que no, el terreno es tuyo. El terreno es tuyo. O sea, yo te puedo expropiar cuando yo me quedo con la propiedad, pero es que la propiedad es de la nación, no del gobierno. O sea, nada más te cambié el uso de suelo.
O sea, sigue siendo tuyo, Ujú. pero, o sea, ve cómo dijo la presidenta, qué bien pienso, o cómo pienso bien, ¿no? Cuando se estaba burlando de la corte. Fíjate qué bien pensada soy, que ahora vas a compartir lo tuyo con todo el pueblo de México. Porque sigue siendo tuyo. Nada más que no puedes construir, no puedes vender, porque es parque nacional. Esos detalles que ha hecho este gobierno son los que sí le ponen mucho nerviosismo a los empresarios y se quieren ir. Imagínate ahorita que Donald Trump entra y bajó la tasa. O sea, si en México está la tasa al 30 y con esta fiscalización. Ahora, la fiscalización allá no es menor, ¿eh? O sea, a ver, mucha gente también a veces alucina y dice, ay, me voy a Estados Unidos como si fuera un paraíso. No, espérame, estás yendo al país que más te va a fiscalizar. Lo único que es cierto es que en este momento, cuando Donald Trump entre, la tasa sí va a ser al 15%. Entonces, lo que te decía, el nearshoring para México, la relocalización era para México por la cercanía con Estados Unidos. Sí, claro. Pero hoy Estados Unidos está diciendo, el nearshoring soy yo. O sea, yo soy nearshoring. ¿Te acuerdas que te dije que uno de los padres del nearshoring era Donald Trump? Bueno, regresó el señor Donald Trump y regresa y te dice, hey, no se equivoque el mundo. Yo soy el nearshoring. Ven a Estados Unidos. Ven a invertir en Estados Unidos y aquí hay seguridad y aquí entra tu dinero porque vas a pagar menos y obviamente vas a ser más productivo. Y lo está logrando. Sí, y había hablado también en aquella ocasión de algunos sectores que serían mayormente beneficiados o no. Y en este sentido, entonces, dice, hay algunas empresas, algunos empresarios que se quieren mudar, ¿no? Por este, entre comillas, beneficio que podrían estar obteniendo. Uh-huh. ¿Qué sectores serían en ese sentido? Pues las de tecnología, obviamente tecnología. Mira, va a haber muchísima presión en el sector automotriz. No sé si escuchaste también la campaña, pero un tema... sí va a traer el tema migrantes, obviamente hay un problema, pero por ejemplo, quiere imponerle una sanción, una tasa impositiva, un gravamen del 200% a los autos mexicanos. O sea, eso es despedazarlo. Y obviamente, o sea, porque el gobierno mexicano va a aumentar, a ver, el salario mínimo, ese 20% que el gobierno tanto ha dicho y que a lo mejor en la elección tanto daño hizo, porque en realidad podemos decir que ese fue el ganador para nuestra presidenta. La iniciativa privada mexicana, los empresarios no aguantan tantos aumentos, porque simplemente van a empezar a prescindir de gente. No se puede. Y Donald Trump, el requisito para que pueda renegociarse el tratado es que aumentes el salario mínimo. Ese 20% fue Donald Trump, el que dijo, México, estás muy bajo, tienes que subir. Hay una realidad. Es una realidad. México con Estados Unidos tiene superávit y Estados Unidos tiene déficit. Y Donald Trump dice, yo no quiero déficit. Entonces, esas implicaciones fiscal, no todo, cuando hablamos de fiscal a veces nada más nos vamos a ISR, a IVA. No, la implicación fiscal es global. Entonces, los aranceles, el comercio exterior, esta tasa de impuesto, sí, la realidad es que sí pone a México en un jaque. Repito, hoy por hoy, los grandes corporativos sí voltean a ver a Estados Unidos. Si tú tienes posibilidad, sí volteas y dices, oye, pues yo sí puedo meter una buena parte, yo sí puedo mover mi corporativo de México a Estados Unidos. ¿Y eso qué problema va a traer? Que obviamente la gente de buen nivel en México, pues alguna sí se va a Estados Unidos, alguna sí le van a permitir moverse, pero otra no. Y va a ser un buen empleo para Estados Unidos. O sea, sí, Estados Unidos está jalando. Entonces, México, ¿qué tiene que hacer? Pues obviamente México va a tener que reaccionar a eso. Ya tenemos los reciclos. O sea, un reciclo a lo mejor no se mueve. Porque sabemos que un reciclo, por ejemplo, está personas físicas de 3,5 millones, ella tiene una tasa baja, ¿no? De impuestos del 2.5. Las personas morales reciclo, que son hasta 35 millones, tienen un flujo. La tasa sigue siendo, pero si tú sabes manejar, tienes una buena estrategia y un buen cierre, pues lo que ingreses, lo que te gastas, y entonces hay utilidad cero y no hay tanto problema. El problema son las otras, las más grandes, las más importantes, que repito, si yo tengo fiscalización, si yo tengo eso, pues me muevo mi corporativo a Estados Unidos. Y eso va a traer un tema y México va a tener que reaccionar. O sea, si esto se da y realmente empieza a haber este movimiento, va a haber una reacción del gobierno mexicano. 2, el nearshoring, lo que nos iba a crecer,
ya se lo está llevando. Lamentablemente, nuestro gran proyecto, nuestro ejemplo nearshoring, que era Elon Musk y Tesla, se acabó. Ujú. No va a haber Tesla en México. Ya, no existe. Ayer lo nombraron secretario para eficientar del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esa planta, que así va a ser, pues quedó como una buena anécdota. Sí, no claro, se va a dar. y entendemos que no solamente es ese, ¿no? Sino que también otras inversiones o reinversiones que estarían en el país, pues estarían moviéndose o estarían en incertidumbre, que obviamente dejan también en la misma incertidumbre, pues la economía nacional. Entonces, en ese sentido, ¿qué medidas podrían estarse tomando o tendrían que estarse pensando desde México, pues para aminorar o reducir este impacto? Mira, lamentablemente para el empresario, lo que tendremos que hacer es un análisis serio de la causación. Y de verdad que sí se necesita un experto, como toda la gente de Tergu. No es que quiera hacer, los conozco y no quiera hacer comercial, pero honestamente sí necesitas sentarte y futurear. Mira, en planeación siempre hay una pregunta: ¿qué quieres? Y lamentablemente muchas ocasiones el empresario te la cambia y te dice: Conta, porque ahí ese cariño va, Conta, ¿qué hacemos? Hacemos lo que tú digas, y te deja a ti una gran responsabilidad. Y realmente esa persona tiene que ser una persona profesionista real para poder encauzar y ver. Yo siempre pongo el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta al gato, ¿no? ¿Qué camino? Y ese es el empresario mexicano. ¿Qué camino? ¿Dónde voy? ¿A qué camino voy? ¿Y qué le contesta el gato? ¿A dónde quieres ir? Y ella le dice: realmente no tengo idea. ¿Y qué le contestó el gato? Toma el que sea, porque no hay rumbo. Entonces, hoy, para los empresarios mexicanos, yo creo que esa es verdaderamente la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hacia dónde? Y tener escenarios. La realidad es que no está perdido. O sea, a lo mejor suena complicado, pero a lo que voy es que hoy estamos en el momento de la reflexión, en el momento de darnos un momento de calma, no caer en crisis. O sea, eso es lo peor que puede pasar, que me desespere y que quiera moverme y alocarme. No, a ver, con tranquilidad. ¿Cuáles son mis expectativas de mercado? ¿Cuál es la realidad país que estoy teniendo? Porque así como estamos teniendo eso, pues Amazon, Argentina, está confiando en México porque va a hacer CEDIS. Y ya dijo que va a invertir un montón de millones. O sea, tampoco lo ve mal. O sea, sí sabe que va a haber un poder adquisitivo y sí sabe que va a haber una necesidad. Entonces, es lo que el gobierno debe, o sea, es lo que el empresario debe tener. ¿Cuál es mi expectativa real de mercado? Y obviamente yo entender que si en algún momento así como que tuve las ganancias o tuve el margen de 100%, 200%, pues ese ya no va a darse. Entonces, con mi estructura mínima, o sea, te voy a decir, para mí hoy en planeación es el momento de la reestructura. Este es el momento de reestructurar. Y en una reestructura, ¿qué te dicen? Toma todos los gastos, o sea, aminora tus gastos, hazte chiquito al mínimo minimorum que requieres. ¿Para qué? Para que yo pueda medir bien las cargas que necesito. 2, no es momento de sacar cosas nuevas. O sea, sí, yo sé que como emprendedor y todo, la innovación, o sea, sí tenla ahí, ten tu creatividad, pero no es el momento de ser creativo. Y te voy a dar otro dato. Te estoy diciendo que vamos a crecer al 1.2, pero hay un tema, las tasas de interés. A ver, ahorita hay una pelea ya se empezó a dar, de que Marcelo Ebrard, ¿qué dijo? Si Donald Trump me pone una tasa del 20 o 30, pues yo le voy a poner una tasa igual a él. Ojo, sí, está bien. Nada más que hay un tema. Y ya nos dijeron, y es en contra de sus consumidores porque va a ser el producto más caro. Sí, es correcto. Nada más que para controlar la inflación, todos los gobiernos tienen la tasa de interés. Entonces, obviamente, si la economía de ese país empieza a ver afectada, ¿qué va a pasar? Va a subir la tasa de interés en Estados Unidos, la tasa de referencia.
Y entonces México, ¿qué va a tener que hacer? Subir la tasa de referencia. Porque si no lo hace, ¿qué crees que va a pasar? Algo muy chistoso. Un empresario va a pedir un préstamo a Estados Unidos y le va a decir, quiero un préstamo, correcto. ¿Cuál es la tasa de interés? Cara, 8%. Ah, ok, dame mi interés. Viene a México, compra CETES y México va a tener que pagarle él 16. ¿Ganó o perdió el que pidió el préstamo? Pues el que pidió el préstamo va a ganar. Porque si tiene una tasa, tiene que por su préstamo va a tener que pagar el 8 y a él le va a pagar el gobierno mexicano el 16, él gana. Sí, claro. Con dinero del gobierno americano. Y que va a pagar México. O sea, México pierde. En todas pierde. Entonces, no podemos entrar en esa guerra porque la perdemos. O sea, si queremos, no tenemos los tamaños para poderle pelear a eso igual. Ni China ha tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, este es un juego de palabras, obviamente, porque tengo que salir. Pero en realidad, sí tengo. O sea, Marcelo sí tiene un problema. Porque obviamente, repito, sí te va a tener que modificar. O sea, ahorita tenemos una reforma durísima, porque es dura. Es una reforma fiscalizadora, recaudatoria, porque te repito, es el cumplimiento, es el que voy a estar checando que cumplas de manera ortodoxa, de que tus deducciones sean, de que no existan los EFOS, de que no haya outsourcing. Todo eso México lo va, todo el tema de Hacienda lo va a llevar back the book, porque tiene elementos, repito, los FDIs. Pero sí creo que en un par de años, a la mitad del periodo de Donald Trump, va a haber otra reforma fiscal. En reacción a lo que esté pasando. Y sin duda para eso hay que anticiparse siempre. Entonces, son muchos los elementos que usted ha mencionado y que, obviamente, tanto estas reformas nacionales como todos los movimientos internacionales que están viéndose en este, pues ya casi fin de año, pues los que pegan directamente tanto a empresas grandes como pequeñas. Entonces, pues ya estamos casi al cierre de nuestro episodio. Por supuesto que agradecemos todos estos consejos que nos ha dado y nada más finalmente saber cuál sería como aquel punto final que tendría usted que recomendarle a todas las empresas para tomar en cuenta para tener una excelente planeación fiscal en vistas a el próximo periodo. Sí, fíjate, acabas de decir algo que yo creo que es sumamente importante. Dijiste la palabra interesante, planeación. O sea, repito, esa es la parte, pero planear no es simular. Ojo, eso es bien interesante, porque, mira, cuando un empresario me dice, dame la mejor planeación del mundo a prueba de balas, porque les encanta ese término, ¿no? La planeación a prueba de balas. Crece. Tu negocio que crece. Si tienes una sucursal, abre 2. Si tienes 2, abre 4. Crece. Esa es la forma que tú vas a hacer muy claro, porque todas tus utilidades las vas a invertir en tu mismo negocio y obviamente ese negocio te va a generar mayor crecimiento. Es un compromiso y obviamente varios empresarios dicen, oye Rafael, es que ya no quiero más carga. No, pues es que esa es la manera correcta, pero si quisiéramos tener una guía de no simular, sino de sí planear, vámonos a lo siguiente. Fíjate, así como estamos diciendo todo este programa, todo este tema, hay que voltear. Por eso les digo que no hay que caer en desesperación. México sí tiene programas de estímulo. Entonces, una planeación es buscar los estímulos fiscales que hay. Y sí hay. Por ejemplo, todo el tema de nearshoring, hay que buscar los polos de desarrollo. Obviamente van a decir, oye, es que aquí no tengo, pero por ejemplo, está el decreto zona fronteriza norte para todos los países, para todos los estados del norte. Está el estímulo zona fronteriza sur y están los polos de desarrollo. Entonces, hoy yo tengo que crecer inteligentemente. Tengo que irme hacia donde va a estar el desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero es buscar estímulos fiscales. Eso es lo primero que yo debo de cuidar. Y ver si no van a sacar más decretos o más facilidades. Eso es lo primero. Lo segundo, revisar mi estructura corporativa. Tercero, te lo acabo de decir, una reestructura. Ver qué productos son cuáles son las líneas que sí me están dando ganancia y cuáles son las que estoy perdiendo. Si estoy perdiendo, esa línea la debo de quitar. Si tengo inventarios, fíjate, una manera a veces
es deshacerme de todo lo que le llaman camión de carga. Oye, es que tengo un montón de producto y ya a lo mejor se va a volver obsoleto. Pues es el momento de venderlo. O sea, remátalo. ¿Para qué? Para que eso que tienes lo puedas, se vuelva a convertir en liquidez y entonces te puedas enfocar en la línea de producción que sí te da. Por ejemplo, hay una figura que muy pocos empresarios tienen que se llama Sale Leasing Back. Banca Mifel lo tiene muy claro. El Sale Leasing Back es vende tus activos para que obtengas crédito y puedas crecer. Entonces, yo puedo tener activos que a lo mejor ya no necesito o a lo mejor no necesito activos, ¿no? Oye, un abogado tiene su oficina y está bien padre, es un edificio, pero ¿qué crees que pues, lo tiene vacío? Pues ¿sabes qué? Pues a lo mejor se lo doy a un WeWork, ¿no? Y entonces ya tiene renta y tengo ingresos. O sea, me tengo que deshacer y tengo que volver productivo mi negocio. Esas son las áreas que debo de checar. Entonces, por eso te digo, este tema de reestructura. Lo siguiente, cuidar mis líneas de financiamiento. Ajá. Y tercero, mi personal. Mi personal. Pero te voy a decir, fíjate que tengo varios ejemplos que lo que ha pasado es que no se ha capacitado a la gente. Volvemos al tema de nuestro inicio. ¿Cuántas veces no te contratan y ni siquiera sabes en dónde trabajas? Si eres una empresa pyme, ok, pero ya entre medianas y grandes, a veces ni siquiera sé a qué se dedican, porque nunca tuve un curso de inducción, primero. Entonces, ¿cómo sé cuál es la filosofía, los valores que tiene la empresa? O sea, ¿cómo llego yo y te digo, apóyame y súmate conmigo y vamos a crecer? Ni siquiera te conozco. Ni siquiera conozco al dueño. No tengo la menor idea. El dueño, ¿quiénes son tus trabajadores? ¿Quiénes son tus perlas negras? No tengo idea. Entonces, es la capacitación. ¿Cómo voy a crecer? Si no, la necesidad del mercado cada vez va a ir más hacia certificaciones, hacia demostrar la competencia laboral, porque hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no tiene competencia. Es decir, no sabe cómo materializar su conocimiento. Entonces, ahí está la gran área de oportunidad. La área de tecnología está ahí. Entender a tu gente. Fíjate que se debe de entender, porque es una de las reglas de reestructura, que te enfoques al cliente, a la necesidad del cliente. Cuando vino uno de los consejos del IPADE, cuando vino la renovación en el regreso del COVID, fue enfócate a el cliente. Y eso significa saber quién es mi cliente, porque no lo sé a veces. Entonces, ¿cuál es tu target? Vete a tu target, ve y capacita a tu gente. Fíjate las empresas que tienen toda una filosofía institucional y que han capacitado a su gente, cómo se nota inmediatamente en un restaurante, cómo se nota, por ejemplo, ve a lo que es los iPhone, a todas estas tiendas, ¿cómo se llaman? Ahí se me fue el nombre, donde venden el iPhone, la Mac. Fíjate cómo tienen una filosofía, cómo van institucionalizados, cómo te hablan, o sea, cómo se comportan, porque ya fueron, ¿qué? Capacitados, formados. Entonces, obviamente, cuando ya tienes todo tu equipo fortalecido y en armonía, porque es hacer actividades de integración grupal, corregir el ambiente organizacional, tener un fin y un objetivo establecido. Cuando tienes eso, ahora sí puedes crecer, porque ya sabes lo que tienes. Entonces, es enfocarte a tu gente, que tu gente esté bien. La NOM 35, imagínate que todas las damas vayan a un lugar donde se sientan seguras, donde saben que no les van a faltar al respeto, donde tienen respeto a sus ideologías, a sus expresiones. Obviamente son más rentables. Vamos a pensar que hago un apoyo a las mamás que tienen hijos, a las madres solteras. Oye, pues si me da seguridad y aquí a mis hijos también tienen seguridad y estamos bien tratados, ¿cuándo me voy a ir? Claro que voy a querer estar ahí. Oye, si yo en el ambiente, porque a lo mejor ahí está el ambiente muy serio de contador y bla, bla, pero por ejemplo,
cuando vas a estas empresas de tecnología o estas empresas creativas, hasta futbolitos, ay, no tienes que ir así todo formal, de traje, sino les das libertad. Hay un buen ambiente organizacional. Entonces, no necesito hacer muchos cambios, nada más necesito entender mi negocio, mi mercado. Pero como bien lo mencionaba antes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta o pensando hacia dónde queremos ir, cuál es el rumbo que queremos tomar como empresa para enfocarnos y saber hacia dónde dirigirnos. Lo decimos ahora y también lo decimos o lo decíamos en episodios anteriores, la capacitación siempre es importante y como lo hemos repetido también con especialistas anteriores que también nos comentaban, hablar de una planeación fiscal o hablar de una planeación financiera no solamente tiene que ver con dinero, sino también con estos otros puntos que usted ya nos comentó y nos facilitó y que por supuesto van a estar sirviendo para pues todos los empresarios, toda la gente que nos está escuchando. Pues digo, hemos llegado al final de nuestro episodio, nos dio mucho gusto haberlo tenido en una emisión más. Digo, por supuesto, siempre un gusto platicar con usted y un enriquecimiento pues absoluto, ¿no? Escucharlo, ¿no? Y aparte de escucharlo hablar con tanta pasión de lo que hace, digo, para nosotros ha sido un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, doctor Rafael. Al contrario, un gusto que esté aquí y pues enhorabuena y a sus órdenes. Seguramente también va a estar presente con nosotros, digo, las puertas siempre están abiertas en este espacio para que podamos platicar. Y bueno, también dejamos aquí abierta la invitación a todos nuestros seguidores que pues nos están escuchando a través de Spotify o que también nos están viendo a través de YouTube, pues a que nos dejen sus preguntas, nos dejen sus dudas. Digo, aquí el doctor Rafael ya nos dio grandes puntos a tomar en cuenta para una efectiva planeación fiscal, una efectiva planeación financiera y pues saber el rumbo que tomar en vistas a la próxima al próximo año. Entonces, bueno, los invitamos a que nos platiquen, a que nos digan aquí, nos dejen sus comentarios. También vamos a estar dejando, como siempre, la información de nuestros especialistas para que se acerquen a nosotros y, por supuesto... ¿Me dejas hacer un comentario? Claro que sí. Discúlpame, sé que ya está cerrando y discúlpame, pero una cosa, un comentario nada más para nuestros amigos que nos están viendo. Recuerden que este es un cierre estratégico, porque yo le llamo la selfie fiscal. Cambió el equipo, hay un cambio de lógica, hay un cambio de criterios de fiscalización. Entonces, hoy le voy a decir a la autoridad, o sea, este cierre, le voy a decir a la autoridad quién soy y cómo estoy. Entonces, como me ves, me vas a ver 6 años. Entonces, elementos como porcentaje de utilidad, coeficiente de utilidad, margen de impuesto e impuesto efectivo son lo que me va a acompañar 6 años. Entonces, este cierre es estratégico. Listo. Claro, no, pues muchísimas gracias por apuntarlo, ¿no? Digo, no es un cierre de año como otros anteriores, es un parteaguas de aquí a 6 años. Entonces, bueno, ahí lo tiene. Muchísimas gracias al maestro, al doctor Rafael. Y bueno, le comentaba que pues aquí puede dejar todas sus dudas y, por supuesto, nuestro especialista estará dispuesto a compartir su conocimiento también con nuestra audiencia. Pues agradecemos mucho que nos hayan seguido a través de este episodio y los esperamos con mucho gusto en una emisión más de Tergum, el podcast. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario. Buenas tardes.